Bienvenidos a LZ Documental. Aquí revelamos las historias más impactantes, los secretos mejor guardados y las verdades que nadie se atreve a contar. Hoy te traemos un relato que te dejará sin aliento. La persiguió la mala suerte. Los momentos más duros de Sophia Loren. Sophia Loren es sinónimo de glamour, éxito y elegancia, pero, ¿sabías que antes de ser una estrella vivió una infancia llena de pobreza, humillaciones y tragedias? Lo que sufrió detrás de cámaras es más duro de lo que imaginas. Hambre, abandono y la crueldad de la guerra marcaron su vida para siempre. En este video, te llevaremos a los rincones más oscuros de su pasado. ¿Cómo logró salir de la miseria más absoluta para convertirse en una leyenda? ¿Qué secretos de su infancia la persiguen hasta hoy? Quédate con nosotros porque lo que estás a punto de descubrir te sorprenderá. No olvides activar la campanita, darle like si te gusta este contenido y compartir este video para que más personas conozcan la verdad oculta detrás de las grandes estrellas. Empecemos. Sophia Loren, la diva eterna del cine italiano, cuya elegancia y belleza conquistaron Hollywood, esconde una historia de sufrimiento que pocos conocen. Detrás de su sonrisa radiante y su porte distinguido, hay una infancia marcada por el hambre, la guerra y la ausencia de un padre que jamás asumió su responsabilidad. Antes de convertirse en una estrella mundial, Sophia vivió una niñez de privaciones que la dejó marcada para siempre. Nació el 20 de septiembre de 1934 en Roma, Italia, bajo el nombre de Sofia Villani Cicolone. Desde el principio, la suerte no estuvo de su lado. Su padre, Riccardo Cicolone, un ingeniero de clase acomodada, se negó a casarse con su madre, Romilda Villani. Para la época, ser hija ilegítima no solo era una vergüenza social, sino que también condenaba a las mujeres a una vida de dificultades. Sin el apoyo de Riccardo, Romilda se vio obligada a criar sola a Sofía y a su hermana menor, María. La madre de Sofía, quien soñaba con una carrera en el cine, vio sus ilusiones destruidas cuando la vida la llevó por un camino de penurias. Desesperada y sin recursos, regresó con sus hijas a Pozzuoli, un humilde pueblo cercano a Nápoles. Allí, la pobreza no era una amenaza, era una realidad constante. Vivían en una pequeña casa de una sola habitación, compartida con otros familiares. Los días transcurrían entre el sonido de las sirenas de guerra y el miedo a los bombardeos. Durante la Segunda Guerra Mundial, Pozzuoli fue blanco de ataques devastadores. Sofía, siendo apenas una niña, conoció el hambre en su forma más cruel. A menudo, el único alimento disponible era una mezcla aguada de sopa de lentejas o pan duro que su madre conseguía con esfuerzo. El estómago vacío se convirtió en su compañero inseparable. Con frecuencia, Sofía relataba cómo el hambre era tan intenso que el dolor físico la hacía llorar en silencio durante las noches. El impacto de la guerra no solo se sintió en la mesa vacía, sino también en el miedo constante a morir. Sofía y su familia se refugiaban en túneles subterráneos cuando los aviones aliados bombardeaban la región. Los sonidos ensordecedores de las explosiones y la oscuridad opresiva de los refugios marcaron la infancia de una niña que apenas entendía por qué el mundo parecía estar en llamas. La humillación de no tener un padre presente fue otro golpe brutal para Sofía. En un tiempo en que las familias tradicionales eran la norma, ser una hija ilegítima la convertía en blanco de burlas y desprecio. Los otros niños la llamaban la bastarda, y las madres de sus compañeros le prohibían jugar con sus hijos. Esta marginación le dejó cicatrices emocionales profundas que la acompañarían incluso en la cima de su carrera. Pero el dolor no terminaba allí. El abandono de Riccardo Cicolone no solo fue emocional, también fue económico. Durante años, se negó a dar apoyo financiero a Romilda y sus hijas. En un acto que muchos consideraron cruel, Riccardo aceptó reconocer legalmente a María, la hermana de Sofía, pero no a ella. Este rechazo público se convirtió en una herida abierta que Sofía nunca pudo olvidar. A pesar de las dificultades, su madre no se rindió. Romilda, quien tenía un sorprendente parecido con la actriz Greta Garbo, alentó a Sofía a soñar con un futuro diferente. Aprovechando la extraordinaria belleza de su hija, la inscribió en concursos locales de belleza. A los 14 años, Sofía participó en su primer certamen, donde, a pesar de su delgadez y su extrema timidez, llamó la atención de todos por sus rasgos exóticos y su mirada melancólica. Fue allí donde comenzó a surgir la mujer que más tarde deslumbraría al mundo.
La pobreza, sin embargo, seguía golpeando. Para sobrevivir, Romilda aceptaba cualquier trabajo que pudiera encontrar. Lavaba ropa, cocinaba para otros y, en ocasiones, aceptaba la caridad de vecinos más afortunados. Sofía ayudaba como podía, pero la miseria era implacable. En un momento, la situación se volvió tan desesperada que ambas tuvieron que recolectar agua del mar para hervirla y usar la sal que quedaba como condimento. Uno de los episodios más humillantes ocurrió cuando Sofía tenía 15 años. En un intento por forzar a Ricardo Cicolone a reconocerla y brindarle ayuda económica, Romilda llevó a sus hijas a su casa en Roma. Sin embargo, la respuesta del hombre fue fría y distante. Sofía recordaría más tarde la humillación de sentir que su propio padre la veía como una extraña. Ese rechazo fue un catalizador que la impulsó a luchar con más fuerza por un destino diferente. Pero la mala suerte no se detenía. En uno de los bombardeos más intensos sobre Pozzuoli, Sofía resultó herida cuando una explosión cercana la arrojó contra el suelo, dejándole una cicatriz permanente en el mentón. Para una niña que soñaba con escapar de la miseria a través del cine, esa marca en su rostro se convirtió en un recordatorio cruel de que el sufrimiento la perseguía incluso en lo físico. Sin embargo, en medio del dolor, algo comenzó a cambiar. Cuando la guerra terminó, Pozzuoli quedó devastada, pero el puerto se convirtió en un lugar de comercio clandestino. Sofía y su madre montaron un pequeño negocio vendiendo licor casero a los soldados estadounidenses. No era una vida fácil, pero les permitió salir lentamente de la miseria más extrema. Fue durante estos años difíciles cuando Sofía desarrolló una fortaleza de carácter inquebrantable. Aprendió a no quejarse, a resistir el dolor y a utilizar cada golpe como una razón más para seguir adelante. La pobreza la había marcado, pero también le había dado una determinación férrea que la ayudaría a enfrentarse a la despiadada industria del cine. La niña que fue llamada bastarda, que conoció el hambre y las humillaciones, estaba a punto de iniciar una transformación que cambiaría su destino para siempre. Pero el camino hacia la fama no sería fácil, y la mala suerte aún no había terminado con ella. A finales de los años 60, Sofía Loren no solo era una estrella, era un ícono mundial. Sus películas arrasaban en taquilla, su belleza deslumbraba a la prensa, y su talento la había hecho merecedora de un premio Oscar, algo impensable para una actriz extranjera en esa época. Pero mientras el mundo la aplaudía, en las sombras se gestaba un escándalo que no solo mancharía su reputación, sino que la llevaría a enfrentar la humillación más grande de su vida. Todo comenzó con el hombre que siempre estuvo a su lado, Carlo Ponti, el influyente productor cinematográfico y su gran amor. Sofía lo conoció cuando tenía apenas 16 años, y aunque él estaba casado y le llevaba más de 2 décadas de diferencia, ambos iniciaron un romance clandestino que escandalizó a la conservadora sociedad italiana. Cuando la relación salió a la luz, la iglesia y la prensa no tardaron en condenarlos. Pero ese sería solo el principio de una tormenta mucho más grande. El verdadero problema comenzó cuando, en 1966, Ponti y Sofía decidieron legalizar su amor. Ante las rígidas leyes italianas que no permitían el divorcio, la pareja buscó una solución desesperada: obtener la ciudadanía francesa. De este modo, Carlo Ponti consiguió divorciarse de su esposa legalmente y casarse con Sofía. Lo que parecía una jugada astuta para defender su amor, pronto se convirtió en un caos legal de proporciones inimaginables. Las autoridades italianas no tardaron en reaccionar. Carlo Ponti fue acusado de bigamia al considerar que su divorcio en Francia no tenía validez en Italia. Para la ley italiana, seguía casado con su primera esposa, lo que hacía su unión con Sofía Loren completamente ilegal. Pero eso no fue todo. En un giro inesperado, las autoridades también persiguieron a Sofía bajo el argumento de que había cometido un delito al casarse con un hombre ya casado. La noticia fue un festín para los tabloides. Los titulares no mostraban piedad. Sofía Loren, amante o esposa ilegal, el pecado de Sofía, la reina del cine o una criminal. La mujer que hasta entonces había representado el glamour italiano fue arrastrada al escándalo más vergonzoso de su carrera. Los fotógrafos la acechaban en cada esquina, capturando su rostro angustiado mientras intentaba, sin éxito, evitar la persecución mediática. Pero el golpe más duro estaba por venir. En 1977, después de años de litigios y controversias, el gobierno italiano dio un paso más allá.
emitió una orden de arresto contra Carlo Ponti y Sofía Loren por fraude fiscal y evasión de impuestos. Según las autoridades, la pareja había ocultado una fortuna en cuentas extranjeras para evitar pagar impuestos en Italia. La noticia fue devastadora. Sofía, quien había pasado de la pobreza extrema a la cima del éxito, se vio señalada como una delincuente. La humillación fue pública y brutal. Las revistas más prestigiosas la mostraban con el rostro cansado y abatido, y las cadenas de televisión no perdían oportunidad para especular sobre el supuesto colapso de su imperio financiero. A pesar de la presión, Sofía Loren no se quedó en silencio. En una jugada inesperada, decidió enfrentar la justicia de frente. En lugar de esconderse, regresó a Italia para responder ante las acusaciones. Su llegada fue un espectáculo mediático. Los fotógrafos la esperaban en el aeropuerto, donde apareció con una elegancia inquebrantable, pero con una expresión que reflejaba la carga de una batalla legal que podría destruir todo lo que había construido. El juicio fue un espectáculo en sí mismo. Cada sesión estaba abarrotada de periodistas, todos ansiosos por capturar cada gesto de la estrella caída en desgracia. Los fiscales no tuvieron piedad y describieron a Sofía como una mujer que, detrás de su imagen de diva, había participado activamente en el plan para evadir impuestos. La defensa, por otro lado, argumentaba que Sofía solo seguía las decisiones financieras de Carlo Ponti y que no tenía conocimiento de los manejos fiscales. Pero el daño estaba hecho. Independientemente del resultado, el escándalo ya había empañado su nombre. Durante meses, los estudios de cine dudaron en contratarla, temiendo que su reputación arrastrara cualquier proyecto al fracaso. Sofía Loren, la actriz que había conquistado el mundo, se encontraba en el momento más vulnerable de su carrera. El veredicto llegó finalmente. Sofía Loren fue condenada a 17 días de prisión. Aunque la pena fue reducida y no representaba un castigo severo, la imagen de una de las mujeres más admiradas del mundo tras las rejas fue un golpe devastador. Para la prensa, no había mayor espectáculo que ver a la reina del cine convertida en prisionera. Las fotografías de Sofía en la cárcel recorrieron el mundo. A pesar del uniforme de prisión y las duras condiciones, mantuvo una dignidad impresionante. No derramó una lágrima en público, no pidió clemencia y, cuando salió en libertad, lo hizo con la cabeza en alto. Sin embargo, en entrevistas posteriores, confesó que esos días entre rejas la marcaron de por vida. A pesar de la humillación pública, Sofía Loren no permitió que el escándalo la destruyera. Volvió a los estudios de cine con más fuerza que nunca, demostrando que ni las acusaciones ni la cárcel podían acabar con su legado. Pero el precio que pagó fue alto. La traición de quienes antes la alababan, la desconfianza de la industria y una cicatriz emocional que nunca desapareció del todo. El escándalo fiscal que la llevó a prisión fue un capítulo oscuro en su vida, pero también fue una prueba de su carácter indomable. Mientras muchos pensaron que su carrera estaba acabada, Sofía Loren demostró que las verdaderas leyendas no se derrumban, ni siquiera cuando el mundo entero parece estar en su contra. En el mundo del cine, pocas historias de amor han sido tan intensas, escandalosas y desafiantes como la de Sofía Loren y Carlo Ponti. Un romance que, lejos de ser un cuento de hadas, la convirtió en el blanco de críticas despiadadas, juicios legales y la feroz condena de la sociedad. Pero ¿cómo empezó este amor prohibido? ¿Por qué Sofía estuvo dispuesta a enfrentarse a todo por él? La verdad es más compleja y dolorosa de lo que el público jamás imaginó. Todo comenzó cuando Sofía tenía apenas 16 años. Era una adolescente tímida y marcada por la pobreza, que apenas soñaba con escapar de las calles destrozadas por la Segunda Guerra Mundial en Pozzuoli, Italia. Fue entonces cuando un hombre poderoso entró en su vida. Carlo Ponti, un productor de cine con fama de implacable, pero con un ojo clínico para descubrir talentos. Cuando la vio por primera vez en un concurso de belleza, supo que aquella joven tenía algo especial. Pero había un problema imposible de ignorar. Carlo Ponti tenía 37 años, estaba casado y tenía 2 hijos. A pesar de esto, quedó cautivado por la belleza exótica de Sofía y comenzó a impulsarla en el mundo del cine. Lo que empezó como una relación profesional pronto se convirtió en algo mucho más íntimo y peligroso. Carlo Ponti, con su influencia en la industria, no solo abrió las puertas de los estudios más importantes para Sofía Loren, sino que también se convirtió en su protector y confidente. Para Sofía, Carlo no solo era el hombre que la estaba transformando en una estrella,
era el primer hombre que la hizo sentir amada y valorada después de una infancia marcada por el abandono. Sin embargo, su romance no era un secreto fácil de ocultar. La diferencia de edad, la condición de Carlo como hombre casado y el conservadurismo de la sociedad italiana convirtieron su relación en un escándalo mayúsculo. Los rumores comenzaron a correr como pólvora. Las cámaras los perseguían en cada evento, y los titulares no mostraban piedad. La amante del productor más poderoso de Italia, la joven que robó a un hombre casado. Pero el verdadero infierno comenzó cuando la Iglesia Católica se involucró. En la Italia de los años 50, el matrimonio era sagrado e indisoluble. El divorcio no estaba permitido, y las relaciones extramaritales eran consideradas un pecado imperdonable. Para la Iglesia, Sofía Loren no era una estrella brillante, sino una adúltera que amenazaba los valores familiares. Los líderes eclesiásticos condenaron públicamente su relación, calificándola de inmoral y exigiendo que pusieran fin a su pecado. A pesar de la presión social, Sofía y Carlo no se separaron. Por el contrario, su amor se fortaleció en medio de las críticas. Pero el precio de mantenerse juntos fue alto. Los estudios italianos comenzaron a darle la espalda a Sofía, temiendo que su imagen manchada por el escándalo afectara la taquilla de sus películas. La industria cinematográfica la castigaba por amar a un hombre prohibido. En 1957, cansados de esconderse y enfrentar el juicio de la sociedad, Sofía y Carlo tomaron una decisión radical: abandonar Italia. Se trasladaron a México, donde las leyes permitían el divorcio y las segundas nupcias. Allí, Carlo Ponti logró disolver su primer matrimonio y, finalmente, se casó con Sofía en una ceremonia discreta. Por fin, después de años de lucha, estaban legalmente unidos. Pero el matrimonio no trajo la paz que esperaban. Al regresar a Italia, las autoridades no reconocieron el divorcio mexicano de Carlo, lo que significaba que, a los ojos de la ley italiana, seguía casado con su primera esposa. Para la justicia, su matrimonio con Sofía era ilegal y ambos enfrentaban cargos de bigamia, un delito que podía llevarlos a la cárcel. La prensa no perdió la oportunidad de destrozarlos. Las portadas de los diarios los retrataban como criminales que habían burlado la ley por un capricho amoroso. Sofía, que había trabajado incansablemente para construir su carrera, vio cómo su reputación se desmoronaba. En lugar de ser reconocida por su talento, ahora era la mujer que robó a un hombre casado. A pesar de las amenazas legales, la humillación pública y el rechazo de muchos sectores, Sofía se mantuvo firme al lado de Carlo. En entrevistas de la época, confesó que lo que sentía por él no era un simple romance, era un amor que definía su existencia. Pero detrás de esa fortaleza, Sofía vivía con el temor constante de perderlo todo: su carrera, su libertad y el hombre que amaba. Durante casi una década, Sofía y Carlo vivieron atrapados en un limbo legal. No podían casarse oficialmente en Italia, no podían disfrutar su amor en público sin ser juzgados, y cada día era una batalla contra las leyes y las convenciones sociales que los condenaban. Finalmente, en 1966, después de años de lucha, el gobierno italiano cedió. Gracias a una maniobra legal, Carlo Ponti obtuvo la ciudadanía francesa, lo que le permitió divorciarse legalmente de su primera esposa y casarse con Sofía en una ceremonia civil en París. Por fin, después de casi 20 años de persecución y escándalos, Sofía Loren se convirtió legalmente en la señora de Ponti. Pero las cicatrices de ese amor prohibido nunca desaparecieron. Sofía había pagado un precio altísimo por seguir su corazón. Aunque logró consolidar su carrera internacional con películas como Matrimonio a la italiana y Dos mujeres, siempre cargaría con la etiqueta de la amante que desafió a la iglesia y a la ley. En el fondo, Sofía nunca se arrepintió. En sus memorias, confesó que, aunque el mundo entero estaba en su contra, el amor de Carlo Ponti le dio la fuerza para resistir. Detrás del glamour, los premios y la fama mundial, Sofía Loren ocultaba una de las heridas más profundas de su vida: su dolorosa lucha por convertirse en madre. Mientras el mundo la veía como un ícono de éxito y belleza, en privado enfrentaba una batalla llena de pérdidas, miedo y sufrimiento que casi la destruye por completo. Cuando Sofía se casó legalmente con Carlo Ponti en 1966, después de años de escándalos y persecución legal, pensó que por fin había alcanzado la felicidad plena.
Habían desafiado a la iglesia, a la sociedad y al sistema legal, pero ahora soñaba con una vida tranquila al lado del hombre que amaba. Y para ella, el siguiente paso natural era convertirse en madre. Sin embargo, lo que parecía un sueño sencillo pronto se convirtió en una pesadilla. Su primer embarazo terminó en una devastadora pérdida. La noticia fue un golpe brutal para una mujer que siempre había anhelado formar una familia después de una infancia marcada por la ausencia de su propio padre. Sofía estaba destrozada. Durante meses, se sumió en una profunda tristeza, sintiendo que su cuerpo la había traicionado. Pero el destino no le daría tregua. Un segundo embarazo llegó poco tiempo después, devolviendo la esperanza a su corazón. Esta vez, Sofía se aferró a la idea de que todo saldría bien. Sin embargo, cuando parecía que su sueño estaba cerca de hacerse realidad, volvió a enfrentar una cruel realidad: sufrió otro aborto espontáneo. La desesperación comenzó a consumirla. Los médicos no tenían respuestas claras. Le decían que su nivel de estrés, sumado a las constantes presiones mediáticas y las exigencias de su carrera, podrían estar afectando su capacidad de llevar un embarazo a término. Pero lo más aterrador fue cuando le advirtieron que, si sufría otra pérdida, podría quedar estéril para siempre. En público, Sofía Loren mantenía la apariencia de una estrella imbatible. Seguía asistiendo a estrenos, sonriendo para las cámaras y filmando películas aclamadas. Pero, en privado, la realidad era muy diferente. En sus noches más oscuras, lloraba en silencio, preguntándose por qué el destino parecía negarle la oportunidad de ser madre. La presión social también la golpeaba sin piedad. Los medios de comunicación no tardaron en especular. ¿Por qué Sofía Loren no tiene hijos?, titulaban los tabloides, insinuando que su estilo de vida o su obsesión por su carrera eran la causa de su infertilidad. Algunos incluso la tachaban de egoísta, insinuando que no estaba dispuesta a renunciar a su fama para formar una familia. Las críticas la perseguían dentro y fuera del hogar. Pero lo que pocos sabían era que, tras cada sonrisa en las alfombras rojas, Sofía vivía con el miedo constante de no poder darle a Carlo Ponti el hijo que ambos tanto deseaban. A pesar de la tormenta emocional, no estaba dispuesta a rendirse. Buscó a los mejores especialistas en fertilidad de Europa y se sometió a tratamientos experimentales que la dejaban física y emocionalmente agotada. En medio de este dolor, Sofía Loren recibió una advertencia médica aterradora: debía abandonar por completo su carrera si quería tener una oportunidad real de ser madre. El estrés de los rodajes, los viajes constantes y las largas jornadas de trabajo estaban poniendo en riesgo su salud y, con ello, sus posibilidades de concebir. Fue una decisión desgarradora. Sofía había trabajado desde la adolescencia para llegar a la cima del mundo cinematográfico. Renunciar a su carrera significaba alejarse de los reflectores que tanto había luchado por alcanzar. Pero, para ella, el deseo de ser madre era más fuerte que cualquier éxito profesional. En 1968, Sofía tomó una decisión que sorprendió a todos: abandonó temporalmente el cine. Se retiró de los focos y se aisló del bullicio de Hollywood más mediterráneos junto a Carlo Ponti. Se trasladó a Suiza, donde pudo llevar una vida más tranquila y enfocarse exclusivamente en su bienestar físico y emocional. Los meses siguientes fueron una prueba de resistencia. Bajo un estricto régimen de cuidados, Sofía pasó días enteros en reposo absoluto, alejándose de cualquier situación que pudiera generar estrés. Cada día era una lucha entre la esperanza y el miedo. Sabía que esta era su última oportunidad. Si no funcionaba, nunca podría ser madre. Finalmente, después de años de dolor y pérdidas, llegó el milagro que tanto había esperado. En 1968, Sofía Loren quedó embarazada una vez más. Cuando regresó a casa, pero la alegría estaba teñida de ansiedad. Cada día que pasaba, temía que algo saliera mal. Se sometió a un estricto control médico y vivió los 9 meses con un miedo constante de perderlo todo nuevamente. El 29 de diciembre de 1968, el sufrimiento llegó a su fin. Nació Carlo Ponti Jr., el primer hijo de Sofía Loren. Cuando lo sostuvo por primera vez en sus brazos, no pudo contener las lágrimas. Pero cuando el éxito comenzó, años de lucha, dolor y sacrificio habían valido la pena. Finalmente, su sueño de ser madre se había hecho realidad. Pero la historia no terminó ahí. Sofía aún enfrentaría otro desafío cuando, años después, decidió buscar un segundo hijo.
El miedo a otra pérdida volvió a acecharla, pero su determinación no flaqueó. En 1973 dio a luz a su segundo hijo, Eduardo Ponti, completando así la familia que siempre había soñado. A pesar de haberlo logrado, Sofía nunca olvidó el sufrimiento por el que pasó. En sus memorias, describió estos años como la etapa más dura y dolorosa de su vida, una época en la que cada esperanza era seguida por una tragedia. Pero también confesó que, si pudiera retroceder el tiempo, volvería a luchar una y otra vez por tener a sus hijos en sus brazos. La inscribió en Para el Mundo. Sofía Loren seguía siendo la estrella deslumbrante de la gran pantalla. Donde conoció a Carlo Ponti, en su corazón, siempre supo que el mayor papel de su vida no lo interpretó en el cine, fue el de madre, una madre que luchó contra el dolor, las pérdidas y la desesperación para proteger el sueño más preciado de su vida. Detrás de las luces brillantes de Hollywood y el glamour de los festivales de cine, Sofía Loren enfrentó un lado oscuro de la fama que pocos conocen, traiciones inesperadas, amistades falsas y una soledad que la acompañó en sus momentos más vulnerables. Aunque el mundo la veía como una mujer poderosa y exitosa, la realidad era mucho más amarga de lo que las cámaras mostraban. A medida que su carrera despegaba a nivel internacional, también aumentaba la envidia y la competencia feroz en la industria. Sofía no solo tenía que luchar contra los prejuicios por su origen humilde y su relación escandalosa con Carlo Ponti, sino que además debía protegerse de personas cercanas que no dudaron en traicionarla cuando más confiaba en ellas. Una de las traiciones más dolorosas provino de personas que ella consideraba sus amigas. Cuando Sofía estaba en la cima de su carrera, algunas compañeras de la industria la veían como una amenaza. Los rumores maliciosos comenzaron a circular. Decían que no tenía talento, que su éxito solo se debía a su belleza y, lo peor, que su relación con Carlo Ponti era un simple arreglo para asegurar su lugar en el cine. Las críticas no se quedaban solo en los pasillos de los estudios. Algunas actrices, envidiosas de su ascenso meteórico, comenzaron a difundir mentiras a la prensa. Filtraron historias falsas sobre supuestas infidelidades de Carlo y afirmaron que Sofía había utilizado su relación para manipular a los directores más influyentes. Estas acusaciones no solo dañaron su reputación, sino que también pusieron en riesgo su matrimonio, que ya había soportado años de presión pública. Pero no solo las amistades falsas la traicionaron. Algunos de los mismos productores que antes la apoyaban, comenzaron a darle la espalda. Cuando Sofía decidió alejarse del cine temporalmente para proteger su salud y lograr su sueño de ser madre, muchos en Hollywood lo interpretaron como una señal de debilidad. Cuando intentó regresar a la pantalla grande, se dio cuenta de que la industria la veía como una estrella, en decadencia. Uno de los golpes más duros llegó cuando un productor de renombre internacional, con quien Sofía había trabajado en varias películas exitosas, la rechazó de manera humillante. A pesar de sus premios y reconocimiento mundial, le dijo que su tiempo había pasado y que las nuevas actrices más jóvenes y atrevidas estaban listas para ocupar su lugar. Sofía, quien había luchado contra todo para llegar a la cima, se sintió abandonada por las mismas personas que antes la buscaban desesperadamente. En medio de estas traiciones, la soledad se convirtió en su única compañía. Aunque estaba casada con el hombre que amaba y había logrado formar la familia que tanto deseaba, la presión constante de la industria y las falsas amistades la hicieron dudar de en quién podía confiar. Se aisló del mundo del espectáculo, prefiriendo pasar tiempo en casa con sus hijos, lejos de las traiciones y los falsos elogios. Sofía Loren ha confesado en varias entrevistas que, a pesar de su éxito, la soledad fue un precio muy alto que tuvo que pagar por la fama. A veces se preguntaba si todo el sacrificio valió la pena. Las noches en las que estaba sola, lidiando con las mentiras y el rechazo, la hicieron cuestionar si su sueño de ser una estrella mundial realmente le había dado la felicidad que tanto buscaba. Con el tiempo, Sofía aprendió una dura lección. En el mundo de la fama, no todos los que se acercan lo hacen con buenas intenciones. Aprendió a cuidar su círculo íntimo y a no confiar ciegamente en quienes solo la buscaban por su estatus. Aunque la traicionaron, aunque la dejaron sola cuando más lo necesitaba, Sofía Loren jamás permitió que el dolor la destruyera. Hoy, su legado no solo se mide por sus películas o premios, sino por su capacidad de resistir la traición, enfrentar la soledad y salir más fuerte de cada golpe que la vida le dio. Sofía Loren no solo sobrevivió al precio de la fama,
lo pagó con lágrimas, pero se convirtió en una leyenda indestructible. Y así, detrás del brillo de Hollywood y el glamour de la fama, Sofía Loren enfrentó traiciones, soledad y un precio muy alto por alcanzar el éxito. Una historia llena de dolor, pero también de fuerza y resistencia, que demuestra que incluso las estrellas más grandes tienen cicatrices ocultas. Si te impactó conocer los momentos más duros de Sofía Loren, no te pierdas el próximo video, donde seguiremos revelando los secretos más sorprendentes de las leyendas del espectáculo. No olvides suscribirte a LZ Documental, activar la campanita de notificaciones, darle like si te gustó este contenido, y compartirlo con tus amigos para que más personas descubran la verdad oculta detrás de las grandes estrellas. Nos vemos en el próximo video.